Estaba viendo una entrevista que le hacían Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela a Jorge Cepeda Patterson y se mencionaba que según The Economist, el viernes pasado en la última edición, México es en este momento el país en el mundo con el mejor balance en sus finanzas públicas, ingresos versus egresos, lo que le pondría en la madre a las críticas de esta oposición que se cree economista, epidemióloga, de todo, ¿no? Todólogo. Bueno, pues para hablar de este y otros temas, saludo al maestro José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Don Vicente, qué gusto saludarlo, Zenén, un abrazo. Oiga, pues a ver, ¿cuál es el balance que usted hace de 2 años de la cuarta transformación, más allá de lo que diga el presidente y más allá de lo que diga la oposición? Sí, sin duda aquí tenemos un avance muy importante en materia de combate a la corrupción, y no solamente es en torno a el encarcelamiento vía Fiscalía General de la República de importantes funcionarios del sexenio pasado, ¿no? Como es el caso de Rosario Robles, el que se sometió a criterio de oportunidad Emilio Lozoya, o también Cebadúa, ¿no? Ni tampoco hablar estrictamente de la eliminación de los cochupos. Aquí, en términos de combate a la corrupción, también hay que mencionar que se ha metido en cintura, ha atacado fuertemente a la evasión fiscal, que grandes empresas, lo comentábamos muy al inicio, participando en este muy importante programa que amablemente se conduce, es el que se han reincorporado a las finanzas públicas. Vamos alrededor de 55,000 millones de pesos que debían, y esto es solamente de un periodo fiscal que debían IBM, Microsoft, Walmart, por supuesto Carso, Salinas Pliego, que está esto llevándolo a tribunales. Eso también es parte de este combate a la corrupción. Otro aspecto positivo muy importante que hay que resaltar, que es muy criticado, ¿no? Principalmente porque toda la inversión pública se encaminaba en sexenios atrás hacia el norte del país, y ahora vemos una inversión pública dirigida hacia el sur-sureste, precisamente en las zonas más pobres del país, y es ahí donde se está invirtiendo, ¿no? Y esto también nos llevó a que se rompiera el círculo de beneficiar a empresas, llámese ICA, Cemex, ideas, ¿no? Que pues al tener este tipo de proyectos, a tiempo de elecciones, ya sabemos a quién apoyaban. También es importante resaltar lo que ya usted mencionaba en torno a la estabilidad macroeconómica del país. Lo que muchos apostaban muy al inicio es que la economía se iba a derrumbar, y prueba de que la economía en lo general marcha en términos macroeconómicos bien, pues es el aval que paradójicamente brinda el Fondo Monetario Internacional al extender por un periodo más, esto es por 2 años, la línea de crédito flexible, donde es una línea de crédito que utilícese cuando sea necesario, no se establecen condiciones como antaño, y se otorga una línea de crédito de 62,000 millones de dólares. Esto también hay que mencionarlo con relación a las reservas internacionales de Banco de México, del orden de 164,000 millones
de dólares. Y también hay que ver la parte de la política monetaria en torno, por ejemplo, al tipo de cambio. Muchos apostaban que la paridad del peso con relación al dólar se iba a estancar en 24.50 y hoy encontramos un peso apreciado en alrededor de 20 pesos por dólar. También tasa de interés atractiva y por supuesto una inflación en un margen de 3 más menos 1, más pegado al 4, estamos en 3.63 la inflación. Esto, digamos, en términos macroeconómicos. ¿Dónde está, don Vicente, un déficit? Nosotros le denominamos en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, le denominamos el déficit social, que si bien es resultado por la pandemia, también es resultado por el subejercicio que se realizó el año pasado y, por supuesto, la falta de inversión empresarial que no le apuesta al gobierno. Esto provocó, por ejemplo, que el ingreso laboral se redujera 6.67% y también que la pobreza laboral aumentara 24.7% al pasar de 34.7 a 44.3%. El aumento de hogares no cubren lo necesario en la canasta básica. Me parece que es esto muy importante resaltar y sin duda los proyectos que se anunciaron ayer, los 39 proyectos que se anunciaron entre el gobierno con la iniciativa privada, sumados a los otros 29 proyectos que también se anunciaron el 5 de octubre recién pasado, es decir, son 68 proyectos que para 2021 estarían inyectando una cantidad muy importante del orden de 525,000 millones de pesos y por supuesto que esto va a impactar en el empleo, ¿no? Estos son los resultados macros, micros que tenemos en estos 2 años y creo que en 2021 la economía se recupera, pero también es muy importante decir que el ingreso va a tardar en recuperarse 4 o 5 años a raíz de esta pandemia y me parece que es aquí donde el presidente con esa sensibilidad social que lo caracteriza pues va a tener que generar mayor crecimiento y por supuesto canalizar la inversión pública principalmente a las zonas con menor ingreso. Así es. Profe, mencionaba lo que The Economist reportaba. No sé si quiera abundar sobre este tema que creo que es muy relevante, que The Economist el viernes pasado en la última edición señaló que México es en este momento el país en el mundo con el mejor balance en sus finanzas públicas, ingresos versus egresos. ¿Qué tan importante es que medios de comunicación internacionales reconozcan a México de esta manera? Y esto es muy importante señalarlo porque también The Economist, muy al principio de la pandemia, señalaba que México tenía un gobierno, el único, que no estaba la Secretaría creciendo gasto y que tampoco estaba contratando deuda para apoyar a la economía, para apoyar a las empresas. Y vemos 6, 7 meses después que el buen manejo de la economía provoca esta calificación por parte de Economist, subrayo, resultado también de la evaluación que hizo el Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas hacia el comportamiento macroeconómico de la economía. Y esto, por supuesto, que los empresarios tipo Coparmex no lo resaltan. Y también aquí algo muy importante a precisar, don Vicente, es que estos 39 proyectos, en conjunto 68 proyectos que se van a impulsar el próximo año, se canalizan principalmente hacia estados que son gobernados
por estos personajes que se agrupan en contra del gobierno. Por ejemplo, Alfaro, el Bronco, Cabeza de Vaca, Aureoles, no dicen nada con relación a lo que en conjunto el gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial anuncian de estos proyectos que van a invertir en esos estados. Va a haber una gran inversión pública acompañado de inversión privada en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Jalisco. Es decir, aquí no se privilegia a aquellos estados que son gobernados por Morena, sino que en lo general y en lo particular esa inversión va dirigida hacia estos estados que son gobernados por la oposición. Y esto sin duda resalta precisamente lo que bien precisa The Economist en el sentido del manejo de la economía, que sí es muy importante precisar para el próximo año debe haber producción, debe haber empleo para que haya aumento de recaudación en cuanto a impuestos muy importantes como es ICR, IVA, IEPS y algo muy importante, combate frontal a la evasión fiscal que estas grandes empresas ¿no? Por años han evadido y que hoy sin duda están en la mira. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que los lea en redes sociales y para que los comparta, maestro? Con mucho gusto. Estamos en redes como LACEN, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, LACEN MX, y allí, don Vicente, van a encontrar el amable y amplio auditorio que lo sigue. Van a encontrar ahí el boletín que hoy publicamos y que lo titulamos así, Los Claroscuros, donde hay más claros que oscuros, de manera particular hacia la parte social, en el sentido de que no se reduce el gasto social, al contrario, el presidente aumenta el gasto hacia los grupos vulnerables. Pues me da mucho gusto saludarlo, profe. Gracias por ayudarnos con el análisis desde su trinchera. Le mando un abrazo y nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Cuídese. Buenas noches.